Hola hermosos amigos, Dios te bendiga rica y abundantemente. Yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y también ministro ordenada como no denominacional y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos, División de Georgia. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así lo estoy haciendo. La Biblia es la historia de amor de Dios con los seres humanos. Él nos creó porque Él quería una familia para amar. Ese es el propósito del hombre y la mujer, ser parte de la familia de Dios para amar y ser amados. Te invito a que veas los videos anteriores para que entonces puedas seguir las lecturas y hacer oración también para que el Espíritu Santo te dirija en el estudio bíblico. Y también me gustaría invitarte a que te suscribas si no lo has hecho para que entonces te lleguen las notificaciones de videos nuevos. Puedes apretar la campanita y también dale me gusta y compártelo para que así el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas. En el estudio de hoy voy a presentar a José, que interpreta dos sueños, uno al copero del faraón y el otro al panadero del faraón. Y si te preguntas cómo puede ser parte de la familia de Dios, también te lo voy a enseñar. En Primera de Corintios 15, 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor y Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación son como sigue. Número uno, arrepiéntete de tus pecados. Dios conoce tu corazón toda tu vida. Él sabe hasta cuántos cabellos tienes de la cabeza. Él sabe lo que has hecho y lo que no has hecho. Número dos, pídele perdón a Dios, donde estés, como estés, porque Él te va a recibir en la situación que estés, no importa lo mala que sea, ahí mismo Él te ama y te va a recibir cuando te arrepientes y le pides perdón. Número tres, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta. Puedes repetir conmigo, Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Y número cuatro, encuentra una iglesia que crea en la Biblia y ahora eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo. Como creyentes,
No estamos designados para la ira de Dios que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Continuar orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia y aquí dejo unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5:4. Primera de Corintios 15:51 al 52. Apocalipsis 3:10. Romanos 10:9 y Juan 3:16. Y también aquí en pantalla hay un código QR que puedes escanear con tu teléfono y te va a llevar a una página en internet que tiene la Biblia gratis. También te va a enseñar una aplicación ahí mismo que puedes bajar a tu teléfono para que así siempre tengas la Biblia contigo. Y ahora que eres parte de nuestra familia, me gustaría regalarte un prendedor botón como este que dice el nombre de mi canal en YouTube, God is Love. Y si me escribes a la dirección de la página de internet que va a estar aquí puesta aquí abajo, con mucho gusto te lo enviaremos gratis. También si tienes alguna petición de oración, por favor envíala a ese enlace también y con mucho gusto oraremos por ti en el nombre de Jesús. José está en esta etapa, está en la cárcel luego de que la esposa de Potifar lo acusara injustamente. Sin embargo, él estaba bajo la gracia de Dios, quien lo puso en gracia con el jefe de la cárcel y ese jefe lo puso a cargo de toda la cárcel. Como quiera, Dios estaba con él. José tiene un propósito y es ser el gobernante de Egipto. Él tuvo que pasar por unas situaciones y esto es cuando cosas malas, así es que yo lo veo, le pasan a la gente buena. José era un hombre bueno, un hombre de Dios. Sin embargo, pasó por todas estas situaciones de que los hermanos lo odiaban, fue echado a un pozo, fue vendido como esclavo, estuvo en la casa de Potifar acusado injustamente, ahora está en la cárcel. Sin embargo, en todo este tiempo, él no se ha quejado. No hay una documentación en la Biblia que diga que José se haya quejado con Dios. Al contrario, él siempre está en una relación con Dios y orando. Por eso es que la gracia de Dios lo cubre en todas estas etapas hasta que llega a ser gobernador del faraón. José fue encarcelado al ser acusado falsamente por la mujer de Potifar. Pero aún en este difícil lugar, José descubre que Dios estaba con él. Y esta historia está en Génesis 40, 1 al 23. El encargado de la prisión estaba contento con José y lo ascendió para que estuviera a cargo de los demás presos. Así que vemos la gracia de Dios con él. El encargado de la prisión también descubrió que podía confiar en José para llevar a cabo sus responsabilidades sin necesidad de controlarlo. Dios le dio a José éxito en todo lo que hizo en la prisión. Mientras tanto, en el palacio del faraón, después de esto sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Había un copero encargado de servir al faraón sus bebidas. Este hombre tenía la tarea de asegurarse de que nada envenenara las bebidas que se le servían al faraón. Pero un día molestó tanto al faraón que llamaron a los guardias y que puesto en la misma prisión, y fue puesto en la misma prisión donde se encontraba José. Ese mismo día, también estaba trabajando el panadero del faraón. También hizo algo que hizo enojar a Faraón y fue echado en la cárcel. Y este se enojó contra sus dos oficiales, nos dice la Biblia en Génesis 40, 2 al 3, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso en prisión, en la cárcel donde José estaba preso, es decir, en la casa del capitán de la guardia.
Parece que las cárceles ahí eran en las mismas casas de los capitanes. Pobre José. El capitán de la guardia puso a José a cargo de ellos y él les servía, y ellos estuvieron en la prisión muchos días. Allí en la prisión, en una misma noche, tanto el copero como el panadero del rey de Egipto tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Cuando José vino a verlos por la mañana, los miró y notó que estaban tristes. Entonces les preguntó a esos oficiales del faraón, que estaban presos como él en la casa de su señor: ¿por qué tienen hoy tan mal semblante? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y José les dijo: ¿acaso no corresponde a Dios interpretar los sueños? Cuéntenmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño a José y le dijo: en mi sueño veía yo una vid delante de mí. En la vid había 3 sarmientos. La vid parecía brotar y arrojar su flor, y las uvas de sus racimos maduraban. Yo tenía en la mano la copa del faraón y tomaba las uvas y las exprimía en la copa y daba al faraón la copa en su mano. José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y te restituirá a tu puesto. Y tú le darás la copa al faraón en la mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Así que acuérdate de mí cuando recibas ese beneficio. Yo te ruego que me trates con misericordia. Haz mención de mí ante el faraón y sácame de esta prisión, porque a mí me secuestraron de la tierra de los hebreos, y aquí no he hecho nada para que me hayan puesto en la cárcel. Al ver el jefe de los panaderos que José había hecho una buena interpretación, le dijo: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares y pasteles para el faraón, y las aves los comían del canastillo que estaba sobre mi cabeza. José respondió y dijo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón te levantará la cabeza y hará que te cuelguen en la horca, y las aves te arrancarán la carne para comérsela. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba al faraón la copa en su mano. Todos esperaban el juicio de Faraón sobre los 2 hombres. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, éste ofreció un banquete para todos sus sirvientes, y en medio de sus servidores levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo hizo volver a su puesto, y éste daba al faraón la copa en su mano. Pero al jefe de los panaderos lo mandó a la horca, conforme a la interpretación que José les había hecho. Pero el jefe de los coperos, lejos de acordarse de José, se olvidó de él. José se quedó en la cárcel, pero sabía que Dios todavía estaba con él. Pobre José, su situación es penosa. Él había sido esclavo, ahora estaba en la cárcel injustamente, y cuando vio un rayito de luz con el copero del faraón para que lo sacara de allí, se olvidó de él también. Pero hay un propósito en esto,
que parece desalentar a José, como nos pasa muchas veces en la vida, que nos desalentamos. Sin embargo, cuando estamos aferrados a Dios, siempre hay un propósito. El propósito de Potifar era olvidarle. Era su manera de encubrir el escándalo que había ocurrido en su casa. Es como si no lo veo, no ocurrió. Y la gente no va a estar hablando sobre él. Humanamente hablando, la única esperanza era entonces el copero que se recordase de él ante el faraón. Eso habría sido ideal, pero sería un tanto como tal vez se vería extraño que el copero le dijera al faraón: hay un hombre preso en la cárcel que interpretó mi sueño y sucedió como él lo dijo. Él está allí injustamente. Eso no significaría nada para el faraón porque él no conoce a José. José no significa algo para él. Entonces, no sería de esa manera que Dios tocaría el corazón del faraón para poner a José como gobernador de Egipto. Tenía que ser de la manera que ya Dios tenía planeada. Porque en el caso de que José hubiese sido liberado por el faraón, que el faraón se hubiese compadecido de la historia que el copero le dijo y compadecido de José, pues tal vez podría liberarlo. ¿Y qué haría José? Regresar a Canaán con su familia. Entonces ahí se retrasaría la profecía de que él iba a estar en Egipto, de que él iba a estar a cargo y que su familia iban a estar postrándose ante él como se postran ante un rey en ese tiempo o gobernador. Así que Dios sabía lo que estaba haciendo. A pesar del desaliento, José creyó que Dios estaba actuando en su vida. Él no se queja, él se mantiene en fe y su fe estaba produciendo frutos evidentes. Él era fiel en todas las relaciones de su vida. Había sido fiel a Potifar. En la prisión había sido fiel al carcelero. Fue fiel a Dios, atribuyéndole en todo momento el mérito y la gloria. Pronto veremos que sería fiel al faraón y más adelante también fiel a sus propios hermanos que lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Es que la fe de José le hizo fiel. Creo que si eres realmente un creyente, serás fiel a Dios y a todas tus relaciones, porque es que nos viene del Espíritu de Dios que habita en nosotros cuando aceptamos a Jesús y llegamos a Dios a través de Jesús. La fe de José lo transformó en una persona fiel, honesta, leal. También le dio una perspectiva optimista. Ese optimismo lo llevó a ponerlo en gracia con el Potifar, que lo puso a cargo de su casa, luego con el carcelero, que lo puso a cargo de la cárcel. Él no se sentó en una esquina como una víctima a llorar y quejarse contra Dios porque eso le pasaba a él. Él no se formó una víctima, él se mantuvo optimista ante cada situación. Esto no es fácil, esto es algo que él lo trabajó, que él lo tuvo que trabajar conscientemente, manteniéndose fiel y en la fe con Dios. Observemos su bondad para con el copero y el panadero. Más tarde en el relato histórico veremos su benevolencia ante sus propios hermanos que lo traicionaron. Y otra cosa que su fe logró fue convertirle en un hombre humilde. Él le atribuyó a Dios todo el mérito por sus éxitos y humilde quiere decir que él reconoce lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Él reconoce que el que hace las cosas sobrenatural es Dios y que José se mantiene optimista y con la fe en Dios. Esa es su parte. La parte de Dios es que Dios lo hace sobrenatural, es quien lo pone en gracia y el que lo eleva en las posiciones que tuvo hasta que llegó a ser gobernador de Egipto. José creía en Dios con una fe como la fe de Abraham, su bisabuelo. Y por eso es que él se mantuvo firme ante todas estas situaciones que tuvo. No importaba si estaba en el valle o en la montaña, en lo fácil o difícil, él siempre le daba el mérito y la gloria a Dios. Esta historia de José tiene una enseñanza y mensaje para ti y para mí, porque a veces las cosas pueden parecer difíciles y muy negras y no vemos la salida.
Sin embargo, Dios nos ha permitido estudiar y leer la historia de José para que veamos que Dios está en todas, que en el mundo caído aquí vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a tener cosas buenas y vamos a tener cosas malas. No quiere decir que Dios nos envía cosas malas, es que vienen ya inherentes al mundo caído donde Satanás es el rey. Sin embargo, al estar apegados de Dios en una fe, eso nos ayuda a mantener el optimismo y poder caminar a través de esa situación que parecía negra. Es una historia sobre cuando cosas malas le pasan a una persona buena y eso lo vemos todos los días. Quizás te ha pasado a ti también y te preguntas, pero ¿por qué me pasa esto? La clave es hacer lo que hacía José, mantener la fe y no hacernos víctimas de la situación, de que realmente fuimos una víctima, pues sí, eso es el caso, ¿verdad? En el ojo humano. Sin embargo, en el ojo de Dios, nosotros nos mantenemos optimistas, porque si hay un caso de juzgar y hay un caso de venganza, la venganza pertenece a Dios, no a nosotros. Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen. No quiere decir que te vas a quedar con tu enemigo ahí lado a lado, ¿no? Porque no vamos a estar en esa situación. Si hay una situación muy difícil que tu vida corra peligro, pues te tienes que ir a las autoridades, porque, ¿verdad? Ese es el orden y por eso es que Pablo nos habló que hay autoridades de gobierno en la tierra. Dios quiere que sepas que sí se preocupa y que está actuando en tu vida. Si tú eres un hijo de Dios, Él transformará tu situación de acuerdo a su voluntad para ti. Que Dios te bendiga y que tengas un lindo día.